Hola, soy el doctor Carlos, bienvenido a la comunidad de tu médico radiólogo. Continuando con el curso para el internado, iniciaremos por ver las enfermedades más frecuentes y su diagnóstico por imagen. Uno de los temas que causa más confusión es la presencia de litos en la vía biliar, y es que suelen confundir los términos de colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis, lodo biliar. Entonces vamos a ver las diferencias entre todos ellos en este sencillo tema alrededor de 8 puntos. De entrada, la colelitiasis es la presencia de litos en la vesícula biliar, así que destroza el botón de los likes y vamos a dar inicio con este tema. El primer punto a tratar es la anatomía, y es que la vesícula biliar forma parte de las vías biliares. La vía biliar son todos estos conductillos que se producen en el hígado, se originan y se van a ir confluyendo a un conducto cada vez más grande hasta tener un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo, para unirse en un conducto hepático común. Este, junto con el conducto cístico, que se viene de la vesícula biliar, que es un reservorio de bilis, van a formar el colédoco. El colédoco ya va a tener 4 porciones y va a verter su contenido a través del esfínter en la ámpula de váter. Todo este contenido pues va a servir para la emulsificación de grasas de lo que comemos. Entonces la vesícula biliar va a estar en estrecha comunicación con el hígado, con el páncreas y con el duodeno, aunque también con la grasa peritoneal. Vamos a ver por imagen cómo se observa. En ultrasonido de igual manera observamos un saco piriforme de contenido anecoico, debe de ser completamente anecoico, nada debe de haber en su interior, con una pared delgada no mayor a 3 milímetros que se observa ecogénica. Alrededor de ella podemos identificar el hígado, la grasa peritoneal y algunas otras estructuras como el duodeno. Por su parte, en una tomografía la podemos identificar más definidamente. En un corte transversal podemos observar su morfología circular y en un corte coronal como tiene una morfología alargada en esta forma. Está en estrecha relación igualmente con el hígado, con la grasa peritoneal, la grasa retroperitoneal, el páncreas, aquí está también al lado del estómago y al lado de los intestinos, principalmente el duodeno, aunque también puede tener cierta relación con el ángulo hepático del colon. Entonces, esta es la forma en que se ve la vesícula en una tomografía, es hipodensa. La vesícula se divide en un fondo, en un cuerpo, infundíbulo y cuello. Lo irriga la arteria cística y el colédoco se dividen por su parte en una porción supraduodenal, porción retroduodenal, porción intrapancreática y porción intraluminal. La vesícula libera alrededor de 500 a 1000 mililitros de bilis en el transcurso de un día. El punto número 2, la epidemiología. Se presenta del 10 al 15% de todos los adultos, es más frecuente en mujeres, el riesgo incrementa con la edad, principalmente más arriba de los 50 años, 80% suelen cursar asintomáticos y es más frecuente la presencia de delitos de colesterol. Los factores de riesgo se encuentra el ser obeso, más de 40 años, las mujeres, la etapa fértil y aquellas personas que consumen fármacos como los fibratos, estrógenos o ceftriaxona. Los litos, por su parte, se clasifican en colesterol y pigmentarios, siendo más frecuentes los de colesterol y todavía más frecuentes aquellos que son mixtos. La formación de litos se da por la saturación del colesterol, por aceleración de la nucleación de cristales y una disminución en la motilidad vesicular. Cualquiera de estas causas puede dar origen a la formación de litos. La manifestación clínica principal, 80% suelen cursar asintomáticos, pero los que presentan síntomas, es decir, un 20% de los pacientes presentan dolor súbito y constante postprandial, es decir, después de comer. Esto debido a que se está movilizando la vesícula por la CCK, entonces al no poder verter su contenido se produce un espasmo cólico. Tras la ingesta de comidas copiosas y abundantes en grasas, tiene una duración menor a 6 horas,
Aumento en la intensidad y se irradia a la espalda y hombro derecho en caso de que sea severo el cuadro doloroso. Un aumento de la sensibilidad en el epigastrio y en el hipocondrio derecho y puede acompañarse de diaforesis, náusea o vómito. Ahora, el diagnóstico. Principalmente vamos a identificar cambios en los laboratoriales, en las pruebas de funcionamiento hepático, principalmente en la bilirrubina. La bilirrubina directa se va a encontrar aumentada cuando es de una causa obstructiva, como puede ser por litos, mientras que la indirecta se va a encontrar incrementada en causas no obstructivas. Entonces, el laboratorio principal en una colelitiasis es una causa obstructiva y por lo tanto vamos a tener la bilirrubina directa alta. Radiografía de abdomen, vamos a poder observar en muy pocos casos la presencia de un lito en topografía de la vesícula, es decir, en el borde inferior del hígado. El método de elección es la ecografía y por radiografía convencional podemos identificar del 10 al 20% de los cálculos de colesterol, ya que tienen mucho calcio y suelen ser radiopacos debido a esto. Aunque la mayoría de los cálculos pues no los vamos a ver porque son radiotransparentes, ya que tienen mayor cantidad de grasa, colesterol en su composición, del 50 al 75% son así. Y la mayoría de los cálculos marrones son radiotransparentes y pues esta es la más frecuente en cuanto a cálculos en la vesícula biliar que no se observen, aunque podemos llegar a observar en 10 al 20% de todos los casos de colelitiasis la presencia de cálculos de colesterol que tienen calcio principalmente y por esto calcio que contienen van a ser radiopacos. Ahora, el estudio de elección es el ultrasonido. En este vamos a observar una imagen hiperecogénica móvil con sombra acústica posterior. ¿Qué es la sombra acústica? Es esta sombra que se produce en el ultrasonido cuando este toma alguno con calcio, ya que no deja pasar el haz de ultrasonido y no hay regreso de este para poderlo observar. Entonces, esta sombra característica se produce en el ultrasonido cuando hay algo con composición calcio. Un hueso, por ejemplo, también lo podemos observar que produce una sombra acústica posterior y se pierde el haz ultrasonográfico. Aquí podemos ver una vesícula biliar que tiene 3 imágenes ecogénicas ovaladas, las están midiendo, miden 9.3, 6 y 9 milímetros cada una de ellas. Entonces estos litos se suelen observar en la vesícula. Mayores de 5 milímetros se observa dicha sombra. Si la pared de la... Bueno, y esto es un caso de colelitiasis. Ahora, si la pared de la vesícula se encuentra delgada, pues solo hablamos de colelitiasis. Pero cuando se encuentra superando los 3 milímetros, hablamos de un proceso inflamatorio agudo o crónico y recibe el nombre de colecistitis. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí podemos observar otro ultrasonido donde podemos ver imágenes ecogénicas dentro de la vesícula que proyectan sombra acústica y la pared se encuentra delgada. Acá podemos observar la presencia en el interior de la vesícula del lodo biliar. El lodo biliar no son piedras, es más bien una imagen ecogénica que suele ser móvil, no tiene una forma definida, cambia con las posiciones del paciente y se ve como un sedimento, por eso se le dice lodo biliar, no proyecta sombra acústica y es simplemente el diagnóstico. Es un estado previo a la formación de piedras o litos en la vesícula. Pero lo que sí podemos observar es que la pared de la vesícula se encuentra engrosada. A este acontecimiento pues le llamamos colecistitis. La colecistitis puede ser aguda si nunca lo había presentado el paciente y es el primer cuadro, o crónica si son cuadros repetitivos. Podemos ver la vesícula, la pared se encuentra engrosada, lo podemos identificar acá. El contenido es heterogéneo y alrededor de ella se observa un halo anecoico o hipoecoico. Esto quiere decir que hay un proceso inflamatorio alrededor de esta y se podemos dar el diagnóstico de una colecistitis aguda.
Acá tenemos otro ejemplo donde se ve mejor la presencia del lodo biliar. Observamos un nivel líquido-líquido, el líquido normal de la vesícula, que es anecoico, y un líquido más denso que se ve como sedimento. Entonces, este es el diagnóstico del lodo biliar. Aquí está engrosada la pared solamente en algunas porciones y podemos hablar de una colecistitis crónica. Para que exista una colecistitis, esta puede ser litiásica o alitiásica. Se habla de litiásica cuando tiene litos en el interior de la vesícula y alitiásica cuando no los tiene. En la tomografía, por su parte, podemos ver defectos de represión individuales o múltiples, como los observados, debido a que la mayor cantidad del componente de un lito vesicular es el colesterol, pues se ve con densidad grasa, así como la grasa peritoneal, y los podemos ver con una hipodensidad. Pueden ser individuales o múltiples en los conductos o en la vía biliar. La densidad suele variar, pero pues son generalmente hipodensos. Pueden tener algún patrón de calcificación uniforme cuando tienen algún componente calcio en su interior. Entonces, así se refieren a los litos en la vesícula, colelitiasis. Cuando el colédoco es el que se ve involucrado en la presencia de litos, a eso se le denomina colédoco-litiasis. Entonces ya no son litos precisamente en la vesícula, sino en sus conductos que se taponean. Y esto da un cuadro más agudo, con más sintomatología, debido a la migración del lito de la vesícula al colédoco, y puede incluso la vesícula quedar sin litos y el colédoco presentar algún lito en él que lo está obstruyendo. A esa situación se le denomina colédocolitiasis. Como siguiente punto, la importancia del tratamiento, y es que si no nos va a llevar a complicaciones. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la presencia de litos en la vesícula? Pues el empiema vesicular, es decir, que se haya una infección bacteriana en la vesícula, la perforación de la vesícula, la presencia de colangitis, la colecistitis aguda, si solo era una colelitiasis, migra un lito, o hay una reacción inflamatoria alrededor y se va a originar una colecistitis aguda, la coledocolitiasis con la migración del lito, síndrome de Mirizzi, la presencia de hilio biliar o pancreatitis al obstruir algún conducto pancreático, o el colédoco en una porción intersticial o intrapancreática, pues puede originar una pancreatitis secundaria. Y por último, el tratamiento. Generalmente el tratamiento es quirúrgico. Por su parte, el tratamiento contra el dolor en ese momento, es decir, el tratamiento sintomático, va a ser a través de AINES o antiespasmódicos, por ejemplo, ibuprofeno con butilliosina. Pero el tratamiento quirúrgico es el definitivo. Existe un tratamiento disolutivo a base de ácido ursodesoxicólico o ácido quenodesoxicólico, aunque la eficacia de este es mucho menor y es más recomendable el tratamiento quirúrgico para evitar las complicaciones que ya habíamos mencionado. Y pues ese ha sido todo el tema. Dale like si te ha gustado, síguenos en la página y nos vemos en el siguiente.